Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está, ¿verdad?, el pasaje, el versículo de Juan 5:24. Y hay algunos que se preguntarán, bueno, aquí dice que el que crea al que me envió, que el que envió a Jesucristo, ¿verdad? Estas son palabras de Jesucristo, está declarado en la Biblia, que es el Padre, ¿verdad? Entonces, hay muchos que preguntarán aquí, bueno, entonces, por creer pasa que tenemos vida eterna y que no venimos a condenación, o sea, que vamos al cielo y que pasamos de muerte a vida. Es decir, que al creer somos salvos, solamente por creer, es lo que dice aquí. El que oye mi palabra y cree al que envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahí está lo que dice Jesús. Más ha pasado de muerte a vida. Sí, solamente recalcar lo que dice, de que no vendrá condenación. El que cree al Padre no vendrá condenación. El que cree a Dios no vendrá condenación. Aquí está, solamente por creer somos salvos. Esto es lo que expone Dios en Juan 5:24. Entonces muchos preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que creer? Bueno, pues para ello tenemos que irnos, ¿verdad? Aquí está la flechita a Marcos 16, 15 al 16, ¿verdad? Marcos 16, 15 al 16. En el anterior pasaje Jesús decía que si le creíamos a Él, bueno, al Padre, al final Él es Dios, el Padre es Dios, así que si le creemos a Dios, dice Jesús que no venimos a condenación, que vamos al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice en Marcos 16, 15 con 16? Aquí dice qué es lo que tenemos que creer. Y estas son palabras de Jesús. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que creer? El evangelio es una buena noticia. Tenemos que creer una noticia para no venir a condenación, o sea, para ser salvos. Esto está expuesto en Marcos 16, del 15 al 16, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está. Expone que también la salvación no se pierde, porque el que cree dice que su destino final será la vida eterna, que será salvo. Y dice que el que no creyere, este será condenado. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? El que creyere será salvo. Claro, el bautismo aquí nos está refiriendo a las obras, básicamente porque Dios dice que por las obras no somos salvos y que somos salvos por creer. Está expuesto en 1000 sitios de la Biblia. O sea, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, hay un montón de pasajes en donde los pone Jesús así. Y aquí, pues por ejemplo, se expone lo siguiente, que el que creyere y fuera bautizado con el Espíritu Santo, por haber creído el Evangelio, y fuera sellado con su Santo Espíritu, eso es lo que quiere decir el Señor, será salvo. Por eso en el siguiente, ¿verdad? Contexto en donde nos pone Jesús, dice que el que no creyere será condenado. Por eso no dice que el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. Porque el bautismo viene al creer. Por eso ya se expone que el que no creyere será condenado. Porque el que no cree ya de por sí no tiene bautismo. Si no diría el que no creyere, más el que no creyere y no fuera bautizado, será condenado, si fuere por obras. Porque entonces se tendría que creer y se tendría que estar bautizado. Pero como el creer ya viene como todo en un pack, cuando uno cree ya es bautizado, por eso Jesús no dijo eso. Por eso solo dijo que el que no creyere será condenado. Porque solo se tiene que hacer una cosa para ser salvo, que es creer. Por eso dice que el que creyere será salvo. Básicamente es lo que dice ahí. El que creyere y fuera bautizado con mi Santo Espíritu será salvo. Jesús nos bautiza con su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahora aquí tenemos que ir a otra pregunta que a lo mejor algunos se hacen. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Evangelio, no? Ya estamos muy cerca de la respuesta que hemos venido buscando para todo aquel que quiera creer. ¿Cuál es el Evangelio? Entonces, el Evangelio lo tenemos en 1 Corintios, ¿verdad? Aquí está, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice que el que creyere el Evangelio será salvo, como bien exponía, por ejemplo, en Juan 5:24.
Entonces, el Evangelio es el siguiente. En primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibid, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Que Él fue el que sufrió tu paga. Él fue el que sufrió la muerte, que es el pecado. Él murió por tus pecados, tú no. De hecho, Él murió por los pecados de todo el mundo. Ahora, si tú lo crees, eres salvo de la condena por tus pecados, aceptando esta salvación que Dios consumó para ti. ¿Vale? Entonces, ahora que ya sabemos el Evangelio, que si Cristo murió por nuestros pecados, volvemos a Juan 5:24 y dice lo siguiente: el que oye mi palabra, perdón, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, lo vamos a leer para que quede más claro el que no vendrá a condenación. Y para que se os pueda, por ejemplo, si alguien no ha creído, resultarle creer aún más fácil, ¿no? Estas son palabras de Jesucristo, que ya sabemos que son referentes al Evangelio, que es una buena noticia, y ya sabemos que la noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dice que creamos Jesús? Pues que creamos esta noticia, ¿no? Y así dice el Señor: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, si tú crees que Cristo murió por tus pecados, no vendrás a condenación. Irás al cielo. Tu destino final será el cielo, no el infierno. Así que allá tú. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces irás al infierno, como bien dice en Marcos 16:16. Mas si tú crees, mas si tú crees el Evangelio, tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Así que ya sabes lo que tienes que creer. El que oye mi palabra y cree el que me envió, y esto el Señor Jesús lo dice que es algo que es sí o sí. Ya no dice en verdad os digo, no, dice en verdad os digo, para señalarlo dos veces. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Entonces, si tú has creído el Evangelio, si tú has creído que Cristo en la cruz del Calvario te dio vida eterna, si tú has creído que Él te salvó una vez y para siempre, eres salvo de la condena por tus pecados. Él te salvó de eso. Y tú has aceptado esta salvación. Eres salvo por haberlo creído, por haberla creído. Por haberla creído. Por haberlo creído. Es una noticia. Así que básicamente es eso, ¿verdad? Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo encontramos en 1 de Corintios, en 1 de Corintios 15. En Marcos 16:16 se nos expone que tenemos que creer el Evangelio. Y en Juan 5:24 se nos expone que tenemos que creer para no venir a condenación. Entonces lo que tenemos que creer para no venir a condenación es el Evangelio, y el Evangelio, la buena noticia, es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, no vendremos a condenación. Si nosotros creemos que Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna, cuando murió por nuestros pecados, que es lo que sucedió, no vendremos a condenación. Así que básicamente era dejar la buena noticia por aquí, ¿verdad? En un vídeo, a ver si alguien lo recibe y la puede creer. Qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Los pecados se pagan con la muerte, y la muerte es que tú estás separado de Dios, que tú te separes de Dios eternamente, y lo que sucedió es que Cristo finalmente fue Él el que murió por nuestros pecados, con la diferencia de que luego resucitó. Así que Él era el único que lo podía hacer, porque nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados sin poder resucitar, porque Él sí que tiene el poder de dar su vida y volverla a tomar, ¿verdad? Así que básicamente era esto. El que creyere,
Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que creyere será salvo. Solo esto. Quien quiera creer al Padre, a Dios, tendrá vida eterna y no vendrá condenación. Y es creer que Cristo murió por nuestros pecados y que nos dio vida eterna. Esto es lo que pasó, que Cristo murió por nuestros pecados. Quien lo crea es salvo. Un saludo.